versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Voy a predicar todo esto que vimos hoy en 3 puntos que tengo esta mañana. Nosotros comenzamos a hablar acerca de la introducción, la primera carta a los Corintios, 4 domingos atrás, hablando acerca de la ciudad de Corinto y de la iglesia de Corinto. Y algo que dijimos ahí que tenemos que tener presente, decíamos, es que como era la ciudad de Corinto, la iglesia de alguna manera era como la ciudad de Corinto. Ahora que comenzamos a leer la Biblia, esta mañana veíamos Apocalipsis capítulo 2 y 3 acerca de todas las iglesias, 7 iglesias en toda el Asia Menor. Usted puede ver que no todas eran lo mismo, y Dios tiene que recriminar algunas y hablarle de su comportamiento, porque cada iglesia local es diferente. Y parece que cada iglesia local es conforme a su comunidad, a su estado donde se encuentra. Pues eso era lo que estaba pasando, y lo que vamos a tratar de ver ahora en esta parte, que de algo del mundo estaba influenciado en la iglesia de Corinto, y por eso Pablo tiene que comenzar a responder. Habíamos visto obviamente un prólogo donde veíamos la gracia de Dios operando. Luego habíamos visto la división hace 8 días, ¿verdad? Estábamos mirando lo que es la división en la iglesia de Corinto, y entrábamos nosotros a tratar de resolver esa situación allí por medio del apóstol Pablo. Hoy, el tema de hoy es la locura de la cruz. La locura de la cruz. Y esto tiene que ver con lo que él venía tratando. Recuerde que él viene hablando de la división. ¿Y cuál era la división que se estaba dando en la iglesia de Corinto? Pues que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo comienza a decir: bueno, ¿y es que acaso alguno de ellos murió? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, nadie murió. El que murió por la iglesia es Jesucristo, y Él es el dueño de la iglesia. Y Pablo dice: y a mí Dios me mandó a predicar el evangelio. Pero entonces, verso 17, para encontrarlo con el 18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y luego dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, cuando uno conecta esto, uno puede entender que lo que estaba pasando en Corinto de las divisiones, de que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y creo que Apolos era muy bien recibido en Corinto por su elocuencia. Y entonces luego Pablo dice: a ver, ustedes están siendo selectivos, ustedes están dividiendo la iglesia y están llegando a una desunión. ¿Por qué razón? Porque a usted le está gustando mucho este predicador, a usted le está gustando el otro, y parece que ustedes están haciendo grupitos, y ustedes son muy parecidos a esta ciudad de Corinto. Porque en Corinto pasaba lo mismo.
como vamos a ver más adelante, Corinto era una ciudad que amaba a la cultura helénica o a la cultura griega, de donde viene Aristóteles, Sócrates, Platón, y entonces ellos podían decir, a mí me gusta la postura platónica, a mí me gusta la postura aristotélica, a mí me gusta mejor a Sócrates y el otro, y entonces parece ser, y eso que se estaba dando allí, esa sabiduría que había en esta ciudad de Corinto, había entrado a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, entonces algunos estaban diciendo, me parece que a Apolo se parece mucho a, no sé si Aristóteles, no sé. Y entonces, eso estaba creando ciertas divisiones. Y todo esto era debido a una sabiduría terrenal, debido a una sabiduría humana, porque ellos estaban de alguna manera conectados con ese mundo, que lo que hace el mundo secular es aplaudir y alabar la sabiduría de los hombres. Pero ahora viene Dios a hablar de su sabiduría. Parece ser que a ellos como que no lo entendían muy bien, y por eso Pablo tiene que hablar de la locura de la cruz. Y yo quiero hablar de tres cosas esta mañana. Número uno, los que se pierden y los que se salvan. Número dos, la sabiduría, o sea, con relación a la locura de la cruz. La locura de la cruz va a producir gente que se pierde, gente que se salva. La locura de la cruz va a producir o vamos a entender que hay sabiduría de Dios, que hay insensatez humana. Y esa locura de la cruz también nos va a enseñar que hay un contraste entre lo que se llama débil y lo que se llama fuerte. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Por lo menos yo veo esos tres bloques acá en toda esta lectura que hicimos, que lo vamos a mirar. Recuerde que Pablo entra a resolver problemas en la iglesia de Corinto. Y aunque habíamos leído más de 12 problemas, el principal problema que había era la división, y por eso él tiene que entrar por ahí a establecer realmente qué es el Evangelio, establecer quién es Cristo el centro, para luego poder resolver los demás problemas. Entonces comenzamos por el número 1 esta mañana, los que se pierden y los que se salvan. Voy a leer los versículos para luego entrar en la aclaración, versículos 18 al 20, sería el primer bloque. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Número 1. La locura de la cruz, que es el tema, nos va a evidenciar que por esa locura hay gente que se pierde y hay gente que se salva. Y hay muchos textos, pero no voy a ir a ellos porque no alcanzamos. Yo quiero mirar acá en ese primer punto 4 cosas. Primero, el Evangelio o la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Note lo que dice el versículo 18, la primera parte, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y cuando hablamos de la palabra de la cruz, sencillamente lo que está diciendo es lo que sale de esa cruz. Cristo muere en una cruz. Lo que salió de la cruz es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces el Evangelio que sale como resultado de la muerte de Cristo en la cruz es una locura para aquellos que se pierden. Y ahora vamos a ver por qué es una locura. Y él comienza a hablar de esa parte. La principal locura, hermanos, es porque el hombre en su insensatez, debido a su muerte espiritual, no puede ver más allá. El hombre en una muerte espiritual, lo único que él puede percibir es lo natural. Él no puede percibir lo espiritual. Podemos ir un momentico a 1 Corintios 2:14, ahí está, adelantico. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. La palabra de la cruz para los que se pierden es una locura, y ahora vamos a ver por qué. Dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, la vida espiritual, el Evangelio, la palabra de Dios solo se puede discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entender la Escritura, la persona debe ser espiritual. Y para que la persona sea espiritual, ella debe haber sido regenerada. Ella debe haber nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, si la persona no es espiritual,
esta persona no puede entender el Evangelio, no puede entender la palabra, por más que se le enseñe, para ella es locura, no la va a entender. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces él comienza a decirle: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero el Evangelio, esa misma palabra, por otro lado, es poder de Dios a los que se salvan. Versículo 18, la última parte. Pero a los que se salvan, y luego Pablo dice: eso es a nosotros. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Los que se salvan, ¿y quiénes son? Dice Pablo: nosotros, o sea, la iglesia de Corinto y Pablo. Aunque la iglesia de Corinto, y lo vamos a ver más adelante, tenía muchos problemas, aún Pablo tiene que llamarles niños espiritualmente. Aún Pablo tiene que llamarles carnales, y cuando les llama carnales, no es que hayan cristianos carnales y cristianos espirituales. No, no, no. Hay solamente carnales o mundanos, y hay espirituales o creyentes. Sino que un niño espiritual, una persona, digamos, que está comenzando la vida cristiana, es un niño espiritualmente, se parece mucho al mundo, se parece mucho al carnal, se parece mucho al impío, y por eso los llama: ustedes son carnales, son niños en Cristo. Y por eso había todo ese tipo de problemas. Entonces, lo llama de esa manera, pero luego vemos aquí, como dijimos al comienzo, que les dice a los santos, ¿no? Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos, veíamos, ¿no? Lo sigue llamando hermanos, y aquí les dice: pero a nosotros, a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Romanos 1:16, ¿qué dice? Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Ahora note esto, que es el contraste. La palabra de la cruz, yo pongo acá por eso la locura de la cruz. Para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan, esa palabra es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque gracias a esa palabra, y Dios la intervino en nosotros, hermano, y su poder, que es el poder de Él, el poder de la cruz, el poder del Evangelio, esa palabra nos salvó a nosotros. ¿Cómo nos salvó? Dándonos vida espiritual. Dándonos vida espiritual. Ese es el poder de Dios entonces que vino a nosotros. Entonces Pablo menciona aquí que esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Luego dice, mire el versículo 19, pues está escrito. O sea, no hay problema. En Isaías, usted tiene una Biblia con referencia, 29:14 le dice allí, así está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, ¿por qué estaba escrito esto? Porque el hombre, y eso le pasó a Israel, hermanos, 700 años antes de la venida de Cristo, como 150 años antes de la destrucción, creo que fue en el 525 donde fue llevado ya Judá cautivo a Babilonia. Entonces, en esa condición Dios le envió profetas, pero ellos no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban la sabiduría de Dios, sino que se pusieron a inventar y a escuchar a la sabiduría de los hombres. Hoy día pasa lo mismo. La gente, ¿qué es lo que hace? Escucha la sabiduría de los hombres. Y más adelante vamos a ver qué tipo de sabiduría. Pero aquí por lo menos, Isaías 29:14, usted lo puede leer, que no alcanzo a ir allá porque quiero avanzar. Pero él está hablando de como esta gente, digamos, parecido a... Cuando Moisés va a Egipto a sacarlos, él comienza a hacer milagros. ¿Qué hace el faraón? ¿Manda a llamar a quién? Dice que mandó a llamar a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los hechiceros, los brujos. Este tipo de gente que tiene algún tipo de sabiduría natural. Entonces ellos se apoyaban en ellos y decían, bueno, apoyémonos en el hombre. En otras palabras, ¿cuál es la razón por la cual Dios dice aquí destruiré? Está escrito, y esto debieron saberlo, Corintios debió de saber que estaba escrito, que Dios lo había dicho, y entonces Dios tiene que hacer lo que es. Él iba a destruir la sabiduría de los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los sabios es confianza en el hombre. O sea, lo que hacen es desechar a Dios, desechar la sabiduría de Dios, desechar los argumentos de Dios, desechar la voluntad de Dios para centrarse en el hombre. Oh, amado hermano, tú y yo somos personas que no podemos desechar la sabiduría de Dios. ¿Y usted cómo desecha la sabiduría de Dios? Cuando no toma en cuenta su palabra. Cuando un hijo de Dios no toma en cuenta su palabra, está desechando la sabiduría de Dios, y entonces está yendo por la sabiduría humana, y esa sabiduría humana Dios la destruye. No le sirve a Dios para nada. No hay una persona que pueda llegar al cielo en su propia sabiduría. Para llegar al cielo necesitamos la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces Dios dice, destruiré.
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no quieren confiar, y ahora lo vamos a ver mejor, no quieren confiar en lo que pasó en la cruz, sino que confiar en sí mismo. Entonces Dios dice: yo voy a destruir esa sabiduría de los sabios, yo voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Y otra vez, ¿qué era lo que le estaba pasando a Corinto? Porque ellos estaban mezclando la sabiduría aristotélica y platónica en la iglesia. Entonces esto nos lleva al versículo 20, que Dios mismo es el que se encargó de enloquecer esta sabiduría. Versículo 20. Y pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero déjeme, yo le explico aquí, porque aquí hay tres, por lo menos bloques de gente que es sabia y que Dios va a destruir, que Dios destruye. Y se pregunta el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Frente a la sabiduría de Dios o la locura de la cruz, ¿dónde está el sabio? Y aquí sabio no es que usted cree por ahí que sabe mucho. Aquí el sabio es el brujo, el hechicero, el chamán. ¿No? ¿Te está confiando? ¿Cuánta gente, hermano? Y es impresionante hoy día. Ojalá que usted no lo haga, pero mi papá, que conoce el evangelio, lo conoce muy bien, pero a él le gusta ir y hacer sus riegos. Si usted confía, y ahora que vamos a terminar el año, ¿no? ¿Es usted acaso de los que se comen las 12 uvas? ¿Es usted de los que usa una maleta y le da la vuelta a la cuadra? ¿Es usted el que mete 3 papas debajo, que una pelada, una sin pelar y otra medio pelada? ¿Qué rito religioso tiene? ¿Qué cosa de brujería y de hechicería usted tiene? ¿Cree acaso en algún amuleto? Pues ahí está. Él dice: ¿dónde está él? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el brujo? No sé si parece que algunos en Corinto esperaban eso todavía. ¿Dónde está el escriba? Y aquí nos toca un punto religioso, porque el escriba aquí está representando la religión. Y sabe que hay gente que confía en sus ritos religiosos, desecha la sabiduría de Dios, desecha la palabra para confiar en sus propios ritos religiosos. Hay gente que confía en guardar un día y creen que eso es. Hay gente que confía en lo que él puede hacer. Y el Señor dice: dígame, ¿dónde está? O sea, ¿puede un brujo, un sabio, puede ahora un escriba entrar al cielo, tener la salvación? Y luego, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y entonces el disputador de este siglo, aquellos que disputan, que filosofan. Y ahí entra lo que es la filosofía. Los pensamientos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón que ellos tenían. Bueno, ¿dónde está? O sea, ¿sirve acaso esa filosofía que hoy la gente quiere tener, postulados filosóficos para la salvación? Y luego viene la gran pregunta: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, que la sabiduría del mundo está en estos 3 bloques: el sabio, que sería el brujo; el escriba, que es el religioso, ¿no? Hoy día mucha gente en las iglesias cristianas confían en ese pastor, confían en ese falso profeta y falso apóstol, y descansan en lo que ellos dicen. Eso es el escriba, confiar en ellos. No, el cristiano ha sido llamado a confiar en la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Amén. En Él debemos confiar, no es nada más. Entonces luego concluye: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. O sea, no ha enloquecido Dios al sabio, no ha enloquecido Dios al escriba, no ha enloquecido Dios al disputador de este siglo. ¿Y cómo sabemos que lo ha enloquecido? Bueno, ¿o por qué razón? Santiago 3:13 nos da una claridad, y yo quiero que vayamos allá. Santiago, después de Hebreos está Santiago, capítulo 3, voy a leer desde el versículo 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, pasaba en la iglesia de Corinto, contenciones en vuestro corazón, pasaba en Corinto, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, note, no es la que desciende de lo alto. De manera que hay una sabiduría que desciende de lo alto, que es la que los corintios iban a desechar.
Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hermano, ¿cómo es la sabiduría de la tierra? ¿Cómo es la sabiduría terrenal? Animal y diabólica. Sabiduría terrenal, sabiduría animal y diabólica. Hermano, en Corinto, en la ciudad de Corinto, amaban esa sabiduría, esos filósofos. Hoy día, ¿qué tenemos en las iglesias? Aman la psicología. Es impresionante. Pero hermano, ¿sabes qué está pasando hoy día en las iglesias? El Señor dejó, para salvar a las personas, la locura de la predicación. El Señor dejó el evangelio. ¿Y sabe qué están haciendo hoy día? Han aguado el evangelio. Y se ha permeado las iglesias con conceptos del mundo. La iglesia tiene muchos conceptos filosóficos. La iglesia tiene muchos conceptos psicológicos. La iglesia está descansando en argumentos humanos. ¿Cómo se están llenando las iglesias hoy día? ¿Con la predicación del evangelio? No. Con la predicación de motivación, con prometer a la gente prosperidad, prometerle a la gente sanidad, prometerle a la gente una cantidad de cosas terrenales, porque eso llama la atención. En otras palabras, las iglesias están dando el mensaje que el mundo quiere. Y el mundo ama su sabiduría. Y si un pastor se para a predicarles conforme a su sabiduría, ellos van a venir. Y por eso las iglesias están llenas. Pero predicarle la locura de la cruz desocupa iglesias. Porque entonces miren lo que dice Jesús, sigamos leyendo Santiago, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escuchen, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia siempre en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo Dios cataloga la sabiduría humana? Escuchen, con relación a la salvación. No me vaya a decir, ay, usted, o sea que no sirve la sabiduría humana. Sí sirve para lo humano. La sabiduría humana sirve. Mire, imagínense quién hizo ese ventilador, quién hizo todo lo que tenemos, medios de comunicación. De alguna manera son parte de una sabiduría terrenal. Pero ¿eso sirve para la salvación? No sirve para nada. Así que si un pastor viene con la sabiduría terrenal y viene y llena la iglesia y puede tener miles, ¿y qué? Pero no trae salvación, porque la salvación la trae la locura de la predicación, como lo vamos a ver ahora, volviendo a Corinto. Entonces, Santiago 1:5, por eso nos diría, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, pídala a Dios. Alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él se la da. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hermano, tú y yo tenemos que llegar delante de Dios de esta manera. Señor, yo no tengo sabiduría, por favor, dame la sabiduría. ¿O usted qué va a hacer siendo cristiano? ¿Va a ir a buscar la sabiduría humana? ¿Se va a apoyar en un psicólogo? ¿Sabe qué es ese problema que tú y yo tenemos muchas veces? Que hay un conflicto y ¿qué es lo primero que hacemos? Hay una enfermedad, hay un problema financiero, hay un conflicto matrimonial, hay un conflicto de pecado, de cualquier cosa que haya en su vida, y lo primero que hacemos es ir a buscar al hombre. ¿Acaso Santiago no dice que si tenemos falta de sabiduría la pidamos a Dios? Y la sabiduría de Dios, hermanos, se da en Cristo Jesús, pero está establecida aquí en su bendita palabra. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios? Toca leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, si usted no viene a los cultos, usted no va a tener ningún tipo de sabiduría de Dios de lo alto, tendrá la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Número 2. La locura de la predicación. Número 1, los que se pierden y los que se salvan. La sabiduría de Dios y la insensatez humana. Número 2, la locura de la predicación nos va a evidenciar que hay una sabiduría de Dios y hay una insensatez humana. Versículo 21 al 25 lo voy a leer rapidito porque el tiempo me está corriendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces sería punto número 2.
la sabiduría de Dios y la insensatez humana. Y aquí hay mucho, Señor. 4 cosas. Primero, Dios decide en su sabiduría salvar a las personas por medio de la predicación, aunque esto sea una locura para la sabiduría humana y la rechace. Versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no la pudo conocer debido a su muerte espiritual. Agradó a Dios. Hermano, y si a Dios le agradó, eso es salvar a los creyentes. Ahí no dice salvar al mundo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe? Dios en su sabiduría, Dios desplegó el universo para que el hombre vea. La creación habla de Dios. Luego Dios diseñó el Antiguo Testamento y le habló y dejó su palabra. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia. Jesucristo hace 2000 años. ¿Usted cree que esto que la gente va a celebrar ahora del nacimiento de Jesucristo, ¿hay acaso sabiduría en ellos? Eso es un rito religioso. Y lo que ellos están buscando es el regalo. Y lo que ellos están buscando es la comida. Y lo que ellos están buscando es el disfrute de la carne. Y este 24 y este 31 va a ser solo goce carnal. Y así digan que está el niño Dios, y así que hagan un pesebre y toda esa cosa. Ellos están muertos en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Dios? Agradó a Dios. Una decisión de Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se va a salvar una persona por la cual Cristo murió y que llega a ser un creyente? Para que un impío pueda llegar a ser creyente, él va a ser salvo solamente por la locura de la predicación. No más. Yo soy un predicador, yo predico la palabra. Usted tiene que convertirse en un predicador y predicar el evangelio. Eso es lo único. No añadirle nada a la predicación de la palabra. Cada vez que un pastor atrae filosofía o psicología para mezclarlo con la predicación del evangelio, ya la embarró. Pablo divide el mundo en 2 grupos, los llama los judíos y los gentiles, o los griegos, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, note, los judíos piden señales, y no voy a ir allá, pero hay muchos textos donde ellos dicen, bueno, si tú eres el Mesías, decían los judíos, muéstranos una señal. Y luego el Señor les mostró las señales y dice la Biblia que ni a las señales creían. Hay muchos por aquí que son como judíos, buscan señales. Yo creo si me sanan, ¿ah? Yo creo si me manda plata. Yo creo si me sale ese trabajo, Señor, confío en ti, ¿ah? Si me sana, Señor, me entrego a ti, ¿ah? Si me da una buena mujer, me entrego a ti. Señales. Y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. Aquí habla de los griegos porque otra vez Platón, Aristóteles, Sócrates, los griegos, ellos ¿qué es lo que buscan? Sabiduría, pero una sabiduría humana. O sea, el mundo se emboba con la sabiduría de los hombres. Y escucha, hermano, ¿qué será el peligro que estaba pasando en Corinto? Y Pablo tiene que arreglar. ¿Sabe qué le pasaba en Corinto? Como allá en el mundo es lo mismo, dentro de la iglesia va a ser lo mismo. Ojo que va a ser algo muy fuerte. A mí me gusta la predicación de Pablo. Oh, profundo. No, a mí me gusta cómo predica Apolos. Profundo. A mí me gusta cómo predica Cefas, Pedro. Si nosotros miramos la manera, la forma, la elocuencia del predicador y no miramos su mensaje, estamos igual que el mundo, mirando sabiduría de hombres. ¿Por qué cree que hoy día hay muchas iglesias que se llenan? No se llenan por la predicación del evangelio, sino por la manera como él lo hace, el predicador, al punto que levantan a ese predicador a decirle: ¡qué hombre! Lo llaman hombre de Dios. Pero ¿acaso no hay divisiones en eso? Todavía hay gente que está diciendo: yo sigo a fulano de tal, él es mi predicador favorito. ¿Y que los demás? O sea, ¿usted está buscando un predicador favorito o está buscando el evangelio? ¿O está buscando la palabra de Dios?
Por eso ellos decían, yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos. Porque el mundo mismo decía eso. Usted no busque predicador, usted busque el evangelio. Usted busque una persona, sea humilde el que sea, pero que le traiga el evangelio. Amén. Porque eso es lo que vale. Otro punto allí, porque tengo que como correr. La predicación del Cristo crucificado es para los llamados a la salvación, tanto de judíos como de griegos. Y esto es el poder de Dios, y esto es sabiduría de Dios, versículos 23 al 24. Pero los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo como crucificado. Oh, si no les gusta al Cristo de la cruz, no sirve. Dice Pablo, nosotros predicamos al Cristo crucificado, ese es el que predicamos. Para los judíos es un tropiezo, para los gentiles es una locura. Ahora, ¿por qué para los judíos ese Cristo crucificado era un tropiezo? Para los judíos era tropezadero. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían lo que decía, creo que Deuteronomio, y Gálatas lo vuelve a aclarar. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que la muerte de Cristo era una maldición de Dios, o sea, porque la Biblia dice que Dios maldecía a todo el que moría en un madero. Dios maldecía, en otras palabras, quien moría en un madero era un maldito por Dios. Así que los judíos, ¿cómo iban a creer en Cristo? ¿Cómo iban a creer en la predicación de la cruz? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Él va a Corinto y él va a predicar la locura de la cruz. ¿Pero por qué locura de la cruz? Porque los judíos están diciendo, nosotros no podemos creer en uno que ha sido maldito por Dios. Por eso para ellos es tropezadero, y para los griegos es una locura. Porque cuando los gentiles escucharon el mensaje de Pablo hablar de que Cristo fue crucificado en la cruz, ellos que son filósofos, ¿no?, que creían en la sabiduría del hombre, ellos venían a decir, a ver, ¿usted quiere, Pablo, que yo crea en un hombre que los romanos y los judíos rechazaron y que lo llevaron a una cruz y murió un total fracaso? ¿Usted me va a decir que con la muerte de esa cruz hay salvación para mí? No, la salvación de nosotros está en la filosofía. ¿Sabe qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Filo, de fileo, de querer, y sofía, de sabiduría. Ellos amaban la sabiduría humana, y para ellos era increíble que una persona fracasada, para ellos, como Cristo, que murió en una cruz, se dejó matar. No, si Cristo hubiera venido en un caballo y hubiese conquistado y hubiera derrocado a los romanos y se hubiera hecho rey, los judíos y los griegos ahí estaban. Pero un derrotado, uno que muere en una cruz. Sí, la cruz es símbolo de maldición, así que ese Cristo es un derrotado. ¿Cómo vamos a creer en él? Por eso dice que es locura. Por eso arriba comenzamos que la cruz es locura para los que se pierden. Y hermano, es así, la gente que se pierde va a rechazar. Mire, hay muchas personas dentro de las congregaciones evangélicas que van rumbo al infierno, porque ellos no pueden confiar en la muerte de Cristo para su salvación como única fuente de salvación, sino que ellos le ponen sus cosas. No, pero yo hago esto, pero yo tengo que hacer lo otro. No, yo voy al cielo, pero yo tengo que hacer esto, tengo que poner mi obra, porque no pueden confiar en el sacrificio de la cruz. Y todo aquel que le añada al sacrificio de la cruz va rumbo al infierno, porque le está metiendo sabiduría humana. Por eso Jesús dice acá, Dios dice que Él desecha esta sabiduría. Entonces Pablo dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, solo para los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Los llamados a la salvación, los elegidos. Mas para nosotros puede ser como es, así judíos como griegos, o sea, los llamados, así sean de los judíos, sean de los griegos, pero son llamados. Para ellos es que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Qué es la cruz para nosotros? Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y quién puede llegar a decir que el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios, por lo cual está inmerso en él? Los llamados. Los llamados.
a la regeneración. Si no, no. Si no, ahí no hay nada. Y entonces por eso puede decir, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿qué sería aquí en el contexto lo insensato de Dios? ¿Sabe qué es lo insensato de Dios? El aparente fracaso de Cristo en la cruz. Usted me va a hablar a mí de un Cristo y dirían los judíos que fue maldito por Dios y cree que ese Cristo me va a salvar a mí. Eso es locura. Eso es insensatez. Y los griegos van a decir, de ese debilucho, de ese que lo mataron los romanos, que murió en la cruz, de ese Cristo es que usted me va a hablar. Entonces, para ellos eso es insensatez y eso es débil. Entonces, por eso el versículo 25, porque lo insensato de Dios, o sea, es una insensatez. Dios pretende salvar a la gente con la cruz. Pero si eso que es insensato es más sabio que los hombres, o sea, así sea el hombre más sabio, haya hecho lo más grande, lo más sabio, déjeme decirle que eso que aparentemente es insensato de Dios es más sabio. Lo débil de Dios, eso que ustedes llaman debilidad, el evangelio, la muerte de Cristo. Yo soy salvo por creer en el evangelio, la buena nueva de la cruz. Eso que es débil para ellos es más fuerte que todos los hombres. Amén. Así que lo insensato de Dios y lo débil de Dios llega a ser más fuerte que lo más fuerte y lo más sabio de todos los hombres. Y quiero terminar. El contraste entre lo débil y lo fuerte. Pablo tiene que seguir con lo de la locura de la cruz. Y la locura de la cruz nos vamos a dar cuenta del contraste entonces entre lo débil y lo fuerte. Versículos 26 al 31 lo voy a leer para luego seguir haciendo. Pues mirad, hermanos, otra vez lo llama hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Yo le voy a leer mi aporte aquí que tengo del contraste, que tengo 2 puntos nomás, el tiempo ya se me fue. Lo primero sería que Dios escogió para salvar, y lo pongo acá en un solo bloque. Dios escogió para salvar a lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es del mundo. ¿Para qué? En otro bloque, ¿para qué lo hizo? Para avergonzar ¿a quién? A los sabios, a lo fuerte, y para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el resumen de esos versículos, pero se los quiero desglosar un poco. Verso 26, pues mirad, hermanos, lo sigue tratando. Ahora se va a la iglesia de Corinto. Mira, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación es elección también, vuestra elección o vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne. Recuerda que viene hablando de la sabiduría humana. Pero no son muchos sabios según la carne. ¿Qué es ser sabio aquí según la carne? Según la carne es según el hombre. O sea, le dice a la iglesia de Corinto, yo mirando a los corintios, a la iglesia de Corinto me doy cuenta que aquí la gran mayoría no son sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Había gente que no tenía mucha sabiduría. Es más, en esa época no había ni escuelas todavía. Habían escuelas filosóficas, obviamente. Parece ser que muchos de los corintios venían de la esclavitud, porque había esclavitud en esa época. Muchos miembros de la iglesia de Corinto inclusive salían de los prostíbulos. Recuerde que habíamos dicho que había más de 1000 prostitutas en Corinto con la diosa Afrodita, era que decíamos, sí. Entonces había otros campesinos. Aquí está diciendo, mira, y habla otra vez de 3 grupos, dice, hay sabios,
hay poderosos y hay nobles. En la ciudad había gente muy sabia en Corinto. En la ciudad había gente poderosa, gente con dinero, gente con puestos. Y en Corinto había mucha gente de la nobleza, o sea, gente que nacía en cuna de oro, como decimos, o gente de la realeza, gente con nombre, con apellido. ¿Cuál es su apellido? ¿Tiene significancia hoy día? Mi esposa es la única que, y eso por Uribe, porque ella es Uribe. Pero Rodríguez. Sí, hay un famoso, soy yo, pero por la coja. Aquí en el valle, los Rodríguez Orejuela, ¿no? ¿Cuál es su apellido? ¿Tiene nombre? ¿Tiene realeza? Ahora vamos por parte entonces, verso 26. Pues mirad, hermanos, le dice a los hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, cuando Dios lo llamó a la salvación, que no sois muchos sabios. O sea, en usted no hay eruditos. Aquí hay gente hasta iletrada, según la carne, ¿no? Ni muchos poderosos. O sea, en Corinto habían alcaldes, habían gobernadores, habían reyes. No, era gente como del pueblo. Ni muchos nobles. Había gente que había nacido en cuna de oro, con nombre de la realeza. No, tampoco. Sino que lo necio del mundo. ¿Sabe qué eran los de Corinto? La gran mayoría. Lo que el mundo los llamaba necios. Necios. Precisamente por esto. Porque no eran sabios, porque no eran poderosos, ni eran nobles. Entonces, ¿cómo los llamaba la ciudad de Corinto a ellos? Los llamaban necios. Entonces dice, lo necio del mundo. ¿Qué hizo Dios con lo necio del mundo? Escogió Dios. ¿Para qué lo hizo? Para avergonzar a los sabios, los que se creen sabios ahí. Los que se creen sabios en esa sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Ellos que son sabios. Los demás son unos pobres bruticos, pues Dios los escogió. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A esta gente que se creía fuerte. Estos pobres debiluchos ahí. La iglesia de Corinto está llena de debiluchos. De gente insignificante. Y le dice, pues a ustedes que son débiles, o que el mundo los tiene como débiles, los escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, porque los llegaron a ver como viles. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. O sea, porque llegaban a decir, ustedes no sirven para nada, ustedes no hacen nada. Es como si no existieran. ¿Usted no ha visto que así habla la gente? Para mí usted no vale nada, por eso no lo oigo, no lo escucho y me importa poco. Me importa 5 lo que usted opine. ¿Por qué? Porque para mí usted no vale nada. Entonces está diciendo, y lo que no es, lo que no vale nada, escogió Dios para deshacer lo que es. Entonces, ¿qué era lo que es? En Corinto, ¿qué era? Los sabios, que eran los poderosos, que eran los nobles. ¿Y Dios a quién escogió para salvar? Con la locura de la predicación, la locura de la cruz. Él dice que le escogió para salvar ¿a qué? A lo necio del mundo, a lo débil del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado. Escogió Dios a lo que no es. ¿Para qué lo hizo? Para deshacer lo que es. Oiga, Dios tiene una sabiduría impresionante. O sea, aquello que el mundo, la sociedad desechó, Dios vino y los escogió y les dio la salvación. Por otras palabras, lo que la ciudad desechó como inservible, Dios lo cogió y lo lleva a la gloria. Y lo que la ciudad cogió como gran cosa, como sabio, como poderoso, Dios los agarró y los mandó al infierno por la misma locura de la predicación. Aclaro aquí, yo no estoy diciendo con eso, y la Biblia no pretende decir ahora entonces que el Señor va a salvar solamente a los menos. La Biblia sí dice que el Evangelio fue predicado a los pobres y que Jesús vino a predicar el Evangelio a los pobres. Leíamos precisamente en esta mañana en Lucas capítulo 4. Pero lo que sí está indicando de alguna manera es que la clase menos favorecida es la que cuando se le presenta el Evangelio, como ellos no tienen de dónde agarrar mucho, creen en el Evangelio y agarran del Evangelio. Mientras que esta gente que es poderosa, que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, que tiene mucha fuerza, que es muy influyente en una ciudad,
Esta gente, cuando le llega el evangelio, lo rechaza porque no le interesa. Esto no quiere decir que no haya gente miserable y pobre que rechace el evangelio igual, porque muchas veces no es la condición física, sino la condición interna. Hay gente que es muy pobre, muy miserable, como veíamos en la iglesia de la Odisea, pero desprecian a Cristo. ¿Todo esto para qué? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué hizo Dios esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto no quiere decir tampoco entonces que Dios no va a escoger a estos poderosos, no, a algunos poderosos, o que el mundo los tiene como poderosos, a algunos nobles, o que el mundo los tiene como nobles, a algunos sabios, o que el mundo los tiene como sabios. Dios también va a llamar. Al fin y al cabo la salvación es de Dios, sino que lo que está hablando es, y aplicándolo a la parte espiritual, pudiéramos decir nosotros que hasta que el mundo no llegue a sentirse de esta manera, no importa su condición física, pero el mundo debe llegar a sentirse así delante de Dios. Cuando llega el evangelio, el mundo tiene que llegar a este nivel. Si quiere la salvación de Dios, debe llegar a esta consideración, porque Él dice que Él escogió. Debe considerarse necio, debe considerarse débil, debe considerarse vil, debe considerarse menospreciado y debe considerarse como que no es. Cuando una persona, no importa si tiene plata o no, no importa si tiene estudios o no, pero llega a esa condición, agarra a Dios, desecha la sabiduría de abajo y agarra a Dios por la locura de la cruz, por la locura de la predicación. Dice, tú eres el que me sirve, yo no tengo nada. El punto es que es muy difícil. Acuérdese el joven rico. El Señor le dice, dé a los pobres todo lo que tiene. Se fue triste porque tenía mucho dinero. O sea, la confianza de él estaba en el dinero. Lo que el Señor está diciendo aquí en otras palabras es, aunque esta gente estaba en la iglesia de Corinto, tienen que tener cuidado, porque el Señor los había llamado, no importa la condición, pero el Señor los había llamado. El propósito para que nadie se jacte en su presencia. Y termino con el versículos 30, 31. Aunque quería leer este pasaje, leamos un momentico Mateo 11, 25 al 26, porque nos aclara también un poco, para que no va a pensar que el apóstol Pablo, ¿de dónde tomó el apóstol Pablo esto? Yo estoy como convencido que fue de acá. Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermano, la sabiduría del mundo es el principal estorbo para el evangelio. Porque ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre se queda con su sabiduría y desecha la sabiduría de Dios. Y mírenme aquí, iglesia preciosa, mírenme acá. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto estaba yéndose en las divisiones, era por eso, porque ellos estaban tratando de hacer lo mismo que hace el mundo. Yo me voy por este, me voy por el otro, me voy por el otro. Y eso es muy peligroso. Porque lo único que necesitamos tener, y lo único que tenemos que tener, es la sabiduría de Dios. Otra vez, hermano, la sabiduría de Dios comienza por una comunión con Jesucristo. La sabiduría de Dios comienza por una relación con la palabra de Dios. Hermano, todo lo que se haga fuera de la palabra de Dios es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. El problema que tenemos ahorita con nuestra sociedad y desde el Congreso para acá es que las decisiones que se están tomando en base en esos conceptos de los seres humanos que están cambiando las cosas, como aceptar hoy día los matrimonios homosexuales. Como esta alcaldesa de Bogotá el fin de semana pasado casarse con otra mujer, y esas dos mujeres allí, y alcaldesa precisamente de la ciudad de Bogotá. ¿Eso qué es? Eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y por qué así? Porque desechó la sabiduría de Dios, que es su palabra. Desechó el evangelio. Y cuando una persona desecha el evangelio, se va por lo torcido. Jóvenes que están aquí, o todos los que estamos acá, usted no lee la Biblia, usted está desechando la sabiduría de Dios y se va a ir por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Igual pasa con todos. No es que yo quiera, lea la Biblia. No, si usted quiere, hágalo. Si no quiere, no lo haga. Pues es un problema delante de Dios. ¿De verá qué sabiduría coge?
Y termino. La salvación nuestra es solo por Dios a través de Cristo para su gloria. Versículos 30 y 31. Regálenme 5 minutos. Mas por Él, verso 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y comienza, sabiduría, justificación, santificación y redención de cada uno de sus puntos. Un mensaje para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, tomando otra vez a Jeremías 9:24. Lo vamos aquí para terminar. Mas por Él, ese Él es Dios. Pudiéramos decir, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba en Cristo Jesús? ¿Por ellos o por Dios? Por Dios. ¿Por qué usted está en Cristo? ¿Por usted o por Dios? Por Dios. Por Dios, por la elección que Él hizo. Y voy a dejar ahí eso porque lo voy a predicar en 15 días. La unión con Cristo, porque por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo estoy unido a Cristo, es por Dios. No es que yo me uní a Cristo, es que Dios me unió a Cristo. Y eso lo voy a predicar en 15 días. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aunque hay 4 cosas ahí: sabiduría, justificación, santificación y redención. La gran mayoría de los teólogos concuerdan de que por Él, Dios, a través de Cristo, nos hizo sabiduría. Nos hizo sabiduría. Sería el punto principal. O sea, la sabiduría de Dios es Cristo. La sabiduría de Dios es su palabra. Y al nosotros estar en Cristo somos sabiduría de Dios, no del mundo. Y por ser sabiduría de Dios tenemos la justificación, tenemos la santificación y tenemos la redención, temas que usted conoce. Justificación, declarados justos delante de Dios, ya. Santificación, hablamos de la santificación inicial que tenemos. Redención habla del rescate. Jesús nos compró a precio de sangre por Él, para que, como está escrito, ¿cuál es el fin de todo esto? El que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sabe que los que vamos para la salvación, para la eternidad, es por el Señor y la gloria es en el Señor? ¿Cómo? Entonces, aplicándolo otra vez, iglesia de Corinto, usted no se va a gloriar en Pablo, usted no se va a gloriar en Apolos, usted no se va a gloriar en Cefas, usted no se va a gloriar en ningún hombre, se va a gloriar, gloríese en Jesús. Ni siquiera se va a gloriar en sí mismo. Todo lo que, mi vida espiritual, usted no va a decir mi oración, usted no va a decir mi fe, usted no va a decir mi dar, usted no va a decir mi permanencia allí, usted no va a decir que yo hice algo, no, sino que todo esto es por Cristo, a Él sea la gloria, amén. Lo que yo soy es por Cristo, lo que usted va a hacer es por Cristo, lo que hasta aquí esta iglesia ha sido es por Cristo, lo que será en el nuevo año es por Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Él sea, que Él sea la gloria. El que gloríese, dice aquí, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se quiere gloriar usted? Solamente Dios le permite. ¿Usted se quiere gloriar? Solamente Dios le permite. Gloríese en el Señor. ¿Se quiere gloriar? Gloríese en el Señor. ¿A quién le damos la gloria? A Dios. ¿Se quiere gloriar en algo? Hágalo en el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, la locura de la cruz o la locura de la predicación que viene hablando acá es solamente para que terminemos dándole a Dios la gloria, para que no confiemos en los recursos humanos, sino en los que Dios nos dio a través de la cruz en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano, y oramos. Terminamos.